Después de tomar el paso más importante de tu vida, es necesario establecer fundamentos. Estos son los nuevos comienzos en Cristo Jesús. Bien, mis hermanos, bienvenidos a este tiempo de estudio Maná. El Instituto Maná, un instituto de enseñanza apoyados en el poder del Espíritu Santo de Dios, en la palabra y en sabiduría. Mi hermano, mi nombre, Pastor Roberto Alfaro, y les damos una cordial bienvenida a este nuevo comienzo. Un saludo especial para cada uno de ustedes. Soy la pastora Pili Alfaro y sigo agradecida con el Señor por el privilegio que nos da de compartir con ustedes en este medio masivo. Para cada uno de ustedes, para cada hogar que está recibiendo esta impartición y este estudio bíblico, bendiciones. Mis amados, ha sido hoy el comienzo de un estudio poderoso. Y hoy vamos a estar hablando acerca de los libros de la regla de oro y los libros históricos o llamados apócrifos y la defensa del Evangelio de Jesucristo en este tema de hoy. Así que vamos a abrir nuestro estudio bíblico con nuestra palabra profética para hoy en el primer libro a Timoteo, capítulo 6, y lo vamos a leer del verso 3 al verso 10, Pastor Roberto. Así es, claro que sí. Entonces, papel, lápiz y un espíritu enseñable. Primer libro de Timoteo, o primer libro a Timoteo, capítulo 6, y vamos a tomar el verso 3. Dice la palabra del Señor: si alguno enseña otra cosa, y no conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias, de hombres corruptos de entendimiento y privados de verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Primer libro de Timoteo, capítulo 6, verso 3. Así damos comienzo entonces a esta enseñanza aquí en Instituto Maná. Es un tema bien apasionante el que vamos a tener hoy. Y el tema en realidad es el estudio de la apologética. Déjame decirte que cuando sabemos qué es apologética, sabremos que es defender la doctrina de la palabra de Dios. Pastor Roberto, vamos a recordar qué es apologética. Bueno, muy bien. Una primera palabra muy interesante, una palabra que muchos escuchan con frecuencia y otros simplemente no tienen el menor concepto de qué se trata. Y este es el propósito de Instituto Maná, de una manera sencilla poder compartir con ustedes y aprender a la luz de la palabra algunos conceptos importantes como este. ¿Qué es apologética? Entonces, la apologética en teología y literatura básicamente consiste en la defensa de la fe. Muy bien. Es decir, cuando entendemos la palabra, cuando conocemos la palabra, cuando conocemos la verdad, nosotros como parte del cuerpo de Cristo, en la familia de Dios, tenemos la responsabilidad de defender la palabra. Eso, en términos genéricos, es lo que conocemos con la palabra apologética. Es decir, conforme a una posición en la doctrina, conforme a una posición en la palabra, y no respecto a una opinión o a un pensamiento humano. Es ¿qué dice la palabra? Recuerden la porción del libro de Hebreos capítulo 4 verso 12 que dice que la palabra es viva, que la palabra es eficaz, que la palabra es penetrante, de tal manera que bajo ese presupuesto defendemos el término escrito de la palabra. Escrito está. Así es, pastor. Déjame compartirles a ustedes que entonces la apologética es la defensa militar y espiritual de la teología bíblica. Correcto. Eso es apologética, la defensa contra todo ataque hacia la palabra de Dios, hacia la teología bíblica. Ahora,
Yo quiero que leamos varios versículos bíblicos en donde Pablo, porque en el Antiguo Testamento no teníamos el problema de apologética, porque la Torá se defendía a sí misma, porque era la original, el hebreo original, el arameo original. Entonces no teníamos ese tan grave problema. Pero en el Nuevo Testamento, Pablo nos insta a defender apologéticamente la palabra de Dios, la doctrina sana de la palabra de Dios. No estamos diciendo que estamos entrando en falsas discusiones, en problemas, en contiendas. Estamos diciendo que nosotros estamos obligados a defender apologéticamente la palabra de Dios. Y en el libro de 2 Corintios capítulo 10, verso 5, la Biblia nos insta a defenderla. Segundo libro de Corintios en el capítulo 10 y veamos el texto en el verso 5. Dice la palabra: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a Cristo. Ahora, pero es importante, leímos el verso 5, pero veamos el verso 3, que es el contexto a este texto. Nos dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia, y aquí el concepto milicia, como lo mencionabas hace un momento, en esta labor apologética es defender la palabra, defender lo que escrito está. Dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas para la destrucción de fortalezas. Así es, Pastor Roberto. Si tenemos armas, la mejor arma que tenemos es la palabra de Dios. Así es. Ahora, en el libro de primer libro a Pedro, capítulo 3, verso 15, hay una palabra contundente apologética. Recuerden que la apologética es la defensa militante de la palabra de Dios. Así que vamos a primer libro de Pedro, capítulo 3, verso 15. Dice la palabra, primer libro de Pedro, capítulo 3 y en el verso 15. Dice: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados. Correcto. Para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Claro, entonces tenemos que estar preparados para defender la causa de la palabra de Dios. Vuelvo y te repito, no te estoy pidiendo que te entres en contiendas. Te estoy pidiendo que conozcas de la palabra de Dios para que defiendas verdaderamente, bíblicamente, la palabra. Eso es apologética. Ahora, en el libro de Judas, en el capítulo 1 y en el verso 3, hay otra palabra que nos insta, que nos exhorta, que nos envía a defender apologéticamente la palabra de Dios. En el libro de Judas, en el capítulo 1 y en el verso 3, dice la palabra, aquí hablando de lo que son las falsas doctrinas y los falsos maestros, dice: ¿correcto? Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario exhortaros que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Oh, qué poderoso. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único y soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Pastor, esto es como abriendo cortinas espirituales para entender la palabra y la apologética de la palabra. Ahora, hay otra palabra, por eso estamos dando los instrumentos bíblicos con que la Biblia nos exhorta apologéticamente a defendernos, a defender de la palabra de Dios. Dice la palabra en el libro de 2 de Timoteo, en el capítulo 2 y en el verso 3 al 5,
hay otra palabra apologética que nos insta a defender. Así es. Segundo libro de Timoteo, en el capítulo 2, hace un llamado precisamente al buen soldado de Jesucristo. En el verso 3 dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda con los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Y esta palabra es una palabra de verdad poderosa, apologética, porque nos está indicando que cuando nosotros somos parte de la familia de Dios, cuando nosotros hemos recibido a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, no tenemos milicia con el mundo. Nuestra milicia está en Cristo. Ahora somos parte del ejército de Dios. Y por lo tanto, como ejército de Dios, nuestra labor, nuestra tarea, nuestro fundamento es defender la palabra de Dios. Así es, Pastor Roberto. Somos soldados, militamos apologéticamente porque tenemos la palabra más segura. Recuerden que les hemos enseñado que no tenemos una verdad, sino tenemos la verdad. Así es. La única verdad de la palabra de Dios. Ahora, y esta porción que estamos tomando, perdóname que quiera repetir en este punto, dice el verso 3: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Porque debemos tener presente que cuando venimos a Cristo Jesús, muchas veces nos invitan a la iglesia o nos invitan a recibir a Cristo como nuestro Salvador, pero nos hacen invitaciones amables en el sentido de que venir a Cristo todo es bendición, todo es prosperidad y todo es tranquilidad. Déjame decirte que cuando venimos a ser militantes en el ejército de Dios, definitivamente esta palabra, verso 3, dice: sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. Pasamos por adversidades, pasamos por muchas circunstancias, pero tenemos al Dios poderoso, a nuestro Padre Celestial, que va siempre delante de nosotros, como guerrero, va en nuestra defensa, y nosotros tenemos la certeza de que todas las cosas en Cristo Jesús nos ayudan para bien. Así es, pastor, es así. Somos soldados de un ejército poderoso. El comandante y jefe, Jesucristo. Así es. Bien. Vamos a entrar en historia bíblica para que veamos por dónde va nuestro tema de hoy. Existe un conflicto desde el comienzo de la iglesia primitiva. En el Nuevo Testamento nació un gran conflicto entre los gentiles y el judaísmo. Los gentiles es todo aquel que no nació como parte de Israel, o sea, no nació como de una madre israelita, porque así es la herencia del judío, sino que fue una madre no gentil, no judía. No, Israel. Ok, entonces ese conflicto es lo que hoy vamos a hablar en apologética. Existieron después de la muerte de Pablo y de los apóstoles. Recuerden que son los testigos presenciales de la muerte, de la muerte y del ministerio de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección y su ascensión. Después de la muerte de los apóstoles vino una serie de apologéticos, como Policarpo, por ejemplo, fue apologético. Él defendió la palabra de Dios del Nuevo Testamento más que todo. Justino fue otro apologético. En el año 153 después de Cristo, Justino hizo una poderosa defensa del Evangelio, porque había mucho conflicto en ese tiempo con el Nuevo Testamento. Ahora, Teófilo en el 168 al 183 después de Cristo también fue un gran apologético defendiendo las Escrituras. Anastasio, por ejemplo, eran gente apologética. Déjame aclararte, y esto es importante, y tal vez tú nunca hayas escuchado este nombre, pero sí es importante. Josefo no fue un apologético, Josefo fue un historiador. Haz de cuenta, hoy en día, un maestro de historia. Él simplemente narró los hechos
a la luz de sus ojos, fue un historiador, muchos lo han considerado cristiano, ¿verdad? Pero en realidad Josefo era cristiano católico. Y eso es importante. Y vemos entonces en los tiempos ya después, contemporáneos, 1800, vemos a Martín Lutero como un contemporáneo teólogo, no apologético, teólogo. Defendió parte, pero no era que estuviera defendiendo en completo el Evangelio de Jesucristo. Juan Calvino era un teólogo, no un apologético. Strong es un teólogo, no un apologético. Moody es un teólogo. Teólogo, Juan Wesley, teólogos. Son gente que se dedicaron a estudiar, sacaron un bachelor, sacaron un doctorado en teología. Teología es el estudio de un solo Dios, pero no es apologética. No es que ellos se hayan dedicado a defender el evangelio integral de la palabra de Dios, pero tampoco estoy diciendo que lo hayan hecho mal. Pero es importante entender las definiciones bíblicas para saber quién era quién dentro de la palabra de Dios. Ahora, veamos entonces, ahora sí, con esta introducción, lo que son los libros apócrifos o históricos. Muy importante dentro de nuestro estudio bíblico de la Biblia. Fueron admitidos en los estudios, los libros apócrifos, fueron admitidos por la Iglesia Católica. Y usted recuerde, hagamos un paréntesis aquí, usted recuerde que la Iglesia Católica nació en el 345 después de la muerte de Cristo, no la Iglesia primitiva, sino después del 345, y quien originó la Iglesia Católica, quien fundó la Iglesia Católica fue Constantino, el emperador romano, que luego fue colocando los papas. En 1545, Jerónimo, como papa, agrega a la Biblia Búlgata 10 libros apócrifos, aunque se sabía que no cumplían las reglas de oro. Por favor, recordemos las 3 reglas de oro, Pastor Roberto, claro, si te parece, para que podamos entender que estos libros, aunque son históricos, no pasaron los cánones de la regla de oro. Recordemos entonces de una de nuestras ediciones anteriores cuáles son esas reglas de oro. Recuerden, tenemos iluminación, tenemos revelación y tenemos inspiración. Esos 3 fundamentos bíblicos en el tema que tenemos para el día de hoy son la base para determinar, establecer, definir y tener claridad de lo que significa apócrifo, de lo que significa deuterocanónico y de las diferencias que tenemos con el concepto de la Biblia que tiene o no tiene los libros apócrifos. Entonces, los libros apócrifos como tal, es importante que la palabra apócrifo significa escondido o de dudoso origen. Básicamente ese es el concepto de la palabra apócrifo. Y los libros apócrifos, es interesante, quiero mencionar una anécdota. En una ocasión estábamos en una librería y una persona estaba allí buscando entre las Biblias alguna Biblia que ella quería comprar, así es que me acerqué y le pregunté: ¿está usted buscando una Biblia? ¿Tiene algún estilo especial de Biblia que veo que está buscando y buscando? Me dijo: sí, es que veo que no hay una Biblia que tenga los libros, los otros libros. Pero ella no me daba la palabra, me decía: veo que estas Biblias solamente traen 66 libros, no traen los otros libros. Entonces le dije: ¿sabe usted, señora, por qué son importantes esos libros? ¿Por qué usted quiere específicamente esos libros? Me dice: bueno, es que yo quiero que mi Biblia tenga esos libros porque esa es la Biblia católica y yo quiero específicamente esa Biblia. Entonces le dije: bueno, en ese caso, en estas Biblias que están en esta librería no va a encontrar una Biblia que tenga esos libros llamados apócrifos. Y repito, esto quiero mencionarlo a nivel de anécdota simplemente para significar que muchas personas cuando toman una Biblia
se preguntan esos libros, pero no conocemos, exacto, no conocemos realmente qué son, por qué son o no son importantes, por qué una Biblia llamada la Biblia protestante no los tiene y por qué la Biblia llamada católica sí los tiene. Pero queremos en el tema de hoy, en Instituto Maná, que usted tenga claridad absoluta en su corazón sobre la importancia de estos libros, no desde otro punto distinto que sea la importancia histórica que estos libros representan. Entonces, resumamos. Apócrifo significa escondido o de dudoso origen. De tal manera que, ¿cómo podemos entonces medir el canon de la Biblia? Recuerden que el canon de la Biblia nos habla de 66 libros. Y cuando hablamos del canon de la Biblia, podemos notar, al leer estos libros históricos, que ellos no tienen el fundamento que acabamos de mencionar. ¿Cuál es? Iluminación, revelación e inspiración. Esto no lo digo yo, es decir, esta historia no empezó esta semana o hace un año. Esto tiene una historia que hemos venido mencionando a lo largo de cada uno de los programas de Instituto Maná, pero es importante entender que se ha hecho la evaluación. Mencionamos otra manera de evaluación. ¿Cuál? Recuerden, históricamente, arqueológicamente, en la antropología. ¿Qué inspiran estos libros? Por lo tanto, al hacer estas evaluaciones teológicas, minuciosas, se puede concluir, repito, que estos libros carecen de los fundamentos principales: iluminación, revelación e inspiración. Ahora, es importante explicar esto. Entonces, ¿esos libros son falsos? Vamos a descubrir si son o no lo son. Porque eso es muy importante. Déjame compartirte que, ¿cómo podemos medir el canon bíblico a través de estos libros? Yo tengo aquí una versión de esa Biblia, ¿verdad? Tengo los libros deuterocanónicos en esta Biblia, y una de las formas más poderosas para evangelizar es a través de esta Biblia. ¿Saben por qué? Porque en esos libros hay escrito mandamientos de no adulterarás, no robarás, no matarás, en esos libros. En esos libros habla de no tendrás dioses ajenos delante de mí. En esos libros tenemos cosas bien profundas. Pero ¿por qué no quedaron? Déjame contarte por qué. Jesús en el Nuevo Testamento nunca los cita, jamás los citó ni Jesús ni los apóstoles. Eso es muy importante, porque usted va a ver cómo Jesús comprobó y confirmó la doctrina bíblica. Esto es otro tema que vamos a hablar en otro próximo programa. No se distingue ningún soplo espiritual en estos libros deuterocanónicos, y no se distingue ninguna iluminación espiritual de estos libros. O sea, no hay iluminación, ni tampoco hay revelación, ni tampoco hay un soplo espiritual, no hay inspiración. Ahora, ¿cómo llegaron a formarse en estos libros? En la Vúlgata, porque esta versión es la versión de la Vúlgata. De las antiguas versiones bíblicas, la más notable se llama la Septuaginta, o 70ª versión bíblica. Se le llamó así porque se le cree que fue traducida del hebreo al griego. Recuerdan lo que les dije, que era una traducción y una versión bíblica. Por eso es tan importante entender cada término bíblico para poderlo discernir, y así vamos a poder defender apologéticamente la palabra de Dios. Ahora, esta versión fue traducida por 70 hombres, no escrita, traducida. Porque recuerde que la Biblia fue escrita por 40 hombres, pero no estamos hablando de quién la escribió, sino de quién la tradujo, esta versión. Y con la ayuda de un rey egipcio, Ptolomeo, ustedes recuerdan en el estudio bíblico Maná de Daniel, hablamos de Ptolomeo, ¿verdad? Quien apareció después de la muerte de Alejandro Magno, y esta versión fue en ese imperio, de ese imperio, hacia abajo, de la dinastía de todos esos imperios, llegamos a la Septuaginta versión, en donde aparecen los libros apócrifos.
Ahora, Pastor Roberto, ¿cuáles son los libros apócrifos que nos aparecen en la versión Septuaginta? Bueno, muy interesante. Y vamos a mencionar esto. La nación de Israel propiamente trató a estos libros apócrifos o deuterocanónicos con mucho respeto. Pero es importante aceptar que nunca los aceptó propiamente como parte integral de la Biblia hebrea. Es decir, estamos hablando de la Torá, del Antiguo Testamento. Así es que la iglesia primitiva, repito, nunca aceptó como tal que estos libros llamados apócrifos o deuterocanónicos fueran eventualmente integrales dentro del contexto de lo que ya teníamos como la Torá. Los apócrifos enseñan cosas que no tienen la sustancia espiritual que ya mencionamos hace un momento. Por lo tanto, en el año 1500 después de Cristo, la Biblia aceptó en el Concilio de Trento incorporar estos libros, tales son el libro de Tobías, el libro de Judith, el libro de Sabiduría, el Eclesiástico, Baruch y Macabeos 1 y 2. Pero atención, cuando esto se sucede, es importante tener presente que la Iglesia Católica los acepta en su Biblia simple y llanamente porque estos textos tienen como tal características propias de la doctrina católica. Es decir, fueron aceptados bajo ese parámetro. La doctrina católica considera que hay ciertas expresiones, términos, expresiones verbales allí que están de acuerdo con su doctrina, por lo tanto ellos las aceptaron. Pero repito, no fueron aceptados dentro del canon oficial de la Biblia. Esa es básicamente la diferencia con respecto a los 66 libros y respecto a estos libros deuterocanónicos. Por lo tanto, la opinión cuando las personas hablan sobre los libros de más y de menos no es que sea otra distinta al contenido espiritual. Ahora, no podemos desconocer como tal los libros apócrifos en el sentido de que ellos cumplen una labor histórica. Correcto. Es decir, fueron escritos en este tiempo bíblico y por lo tanto su labor histórica es importante. Pero si usted se toma un momento para hacer una lectura bíblica del canon de la Biblia en los 66 libros y lee en algún momento algunos de los textos como Baruch o Eclesiástico, es interesante que al leerlo, vamos a decir, la redacción, el contenido escritural, el mismo mensaje al leerlo, podemos notar a simple vista que no es el mismo contenido, no tiene el mismo sabor espiritual de los libros legalmente determinados en el canon bíblico. Así es, Pastor Roberto. Definitivamente son considerados libros históricos, ¿verdad? Recuerden lo que les enseñé, Josefo era un historiador, habían teólogos y estos libros son considerados históricos, no apologéticos. Esa es la importancia que tiene en este momento lo que es la enseñanza bíblica. Déjenme llevarles a varias citas bíblicas para que veamos lo que dice. Vamos a tomar ejemplos, porque no podemos darlos todos, pero vamos a dar ejemplos. Vamos al primer libro de Macabeos, capítulo 4 de Macabeos, verso 46, para que vean la forma escritural de este versículo. Primero, que no es una narración coincidente con la palabra de Dios. Segundo, se nota que ha sido de dudosa procedencia, es histórico. Entonces vamos a ver la cita y vamos a entender de qué estamos hablando en la defensa apologética de la palabra de Dios. Así es. Primer libro de Macabeos, en el capítulo 4 y en el verso 46, dice: y colocaron las piedras en la colina del templo, en lugar apropiado, hasta que viniera un profeta que les indicara lo que debían hacer con ellas. Ahí nos está hablando históricamente,
Se está hablando que históricamente colocaron unas piedras, pero no había un escriba, no había un profeta que dirigiera al escriba. Entonces fueron palabras históricas puestas en la narración de los libros apócrifos. Déjame llevarlos a otra cita bíblica más para que avancemos. En el libro de Macabeos, en el capítulo 9 y en el verso 27, primero Macabeos, 9:27. Macabeos, sí. Dice la palabra, 9:27 Macabeos. Dios, en la versión Dios habla hoy, dice: fue un tiempo de grandes sufrimientos para Israel, como no se había visto desde que desaparecieron los profetas. Ahí vemos, Pastor Roberto, que es importante entender que mientras que los profetas, recuerden muy bien esto, y los apóstoles ya no estuvieron dentro del canon de la Biblia, y ya se cerró, porque en Revelaciones la palabra se cerró. Por eso es tan importante que no hay otro libro, y no hay otros libros que nos puedan hablar de revelación, porque la revelación ya se cerró. Entonces se escribieron históricamente varios acontecimientos, pero que no forman parte de la apologética de la palabra de Dios. Déjeme llevarlo a otra cita bíblica en Primera de Macabeos, capítulo 15, verso 38. Dice la palabra: entonces el rey nombró a Sendebeo general en jefe de la región de la costa, y le dio tropas de infantería y caballería. Esto es un sitio, esto es un acontecimiento histórico que está narrando acontecimientos que son muy importantes. Claro que son importantes. Por ejemplo, uno de los acontecimientos más importantes narrados históricamente, que se perdió en la historia, es la lucha de Judas Macabeo para lograr volver a asumir el mando y poder reconquistar el templo. Y ahí se nos perdió una fiesta muy importante, que es la fiesta de Hanukkah, que se celebra en los meses de diciembre. Y por eso la Iglesia Católica nos introdujo la fiesta de los pesebres y todo lo que nosotros celebramos, que no es una fiesta verdadera, ¿verdad? Y eso tiene que ver con San Agustín, y ya más adelante lo vamos a explicar ahora. Entonces tenemos en los libros apócrifos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, la Iglesia Católica, en la versión Dios habla hoy, nos introdujo 10 versículos más en el libro de Esther, que no son bíblicos. Muy interesante, ¿verdad? Tenemos en el libro de Daniel 90 versículos bíblicos que no tienen nada que ver con el acontecimiento en el libro de Daniel. Y tenemos una leyenda en los libros apócrifos de Susana y de Beli, del dragón, que aunque son históricos, ¿verdad?, tienen que ver es con el libro de Revelaciones de Apocalipsis capítulo 2. Miren, hermanos, cuando vamos a hablar, por eso es tan importante el tema de hoy, enfrentando toda mentira del enemigo, pero entendiendo hacia dónde vamos. No coloquemos estos libros como mentirosos. No, yo no estoy enseñando eso. De ninguna manera estamos diciendo eso, no. Estamos diciendo que son libros históricos. Recuerden a Josefo, era un historiador, y esos libros son históricos. Recuerden lo que estamos hablando de apologética, que es la defensa de la doctrina del Evangelio de Jesucristo. Estas personas que escribieron los libros apócrifos no eran apologéticos, eran historiadores, no eran teólogos tampoco. Bien, ahora, ¿dónde surgieron estos evangelios? Porque ahora vamos a ver que no solo tenemos los apócrifos, sino que ahora tenemos otro tipo de libros, que son los que están saliendo en las películas de hoy en día, y que la gente está corriendo a escuchar doctrinas de demonios sin saber de dónde vienen. Entonces, bueno, es que son libros, no los quisieron colocar en la Biblia porque se dieron cuenta que si los colocaban iba a ser peor. No, déjame explicarte de dónde salieron. Ahora tenemos entonces lo que surgió como libros gnósticos. ¿Qué son los libros gnósticos, Pastor Robert? Bueno, este es otro punto muy interesante para que vayas incrementando tu lenguaje espiritual.
Hablamos entonces de apologética, defendiendo la doctrina, la palabra. Hablamos de apócrifos, libros escondidos o de dudoso origen, considerados mejor libros históricos. Y otro concepto que tenemos que aprender hoy es acerca del gnosticismo. Sé que has escuchado la palabra tal vez muchas veces, en algún lugar alguien ha hablado y dicen, no, es que yo soy agnóstico. O yo soy gnosticista, y nosotros, bueno, qué interesante eso puede ser. Debe ser una comida muy sabrosa. Debe ser algo muy impresionante. Pero realmente el gnosticismo es una doctrina. Claro. Es importante que tengamos presente. Es una doctrina, como vamos a decir, como la nueva era, la metafísica. Una religión. Una doctrina. Claro, una doctrina basada en un fundamento que es la filosofía. Correcto. Aquí aparece un hombre que también hemos oído mencionar históricamente, un filósofo, Platón. Aristóteles. Y todos estos hombres de la filosofía. ¿Por qué es tan importante mencionarlos? Porque estas personas tienen creencias, pero no son creencias fundamentadas en la Biblia o en la palabra o en Dios, sino son creencias fundamentadas en el pensamiento filosófico, en la mente. De allí viene la palabra gnosis, de la palabra mente, filosofía. Por lo tanto, estas doctrinas del gnosticismo dividieron el concepto espiritual bíblico del concepto mental lógico, el entendimiento, la lógica, el pensamiento humano, y podríamos decirlo de alguna manera, el humanismo. Entonces, el gnóstico es una persona que cree en ciertas cosas que son reales, que se pueden hacer, que se pueden ver, pero el gnosticismo no puede creer en lo que es el poder de la palabra o en el poder de la palabra viva. Por lo tanto, a eso se le llama el gnóstico, más un principio de carácter filosófico. El gnóstico tiende, o sea, su trabajo es contender contra los 66 libros de la palabra de Dios. O sea, es contrario al apologético. El apologético está defendiendo la palabra de Dios, el gnóstico está atacando la palabra de Dios. Entonces, los gnósticos han han preparado papiros, han tomado papiros. Esto no viene ahorita, esto viene de tiempos anteriores. Por supuesto. Donde han abierto papiros, y esos papiros, como por ejemplo el Evangelio de Tomás, que tiene palabras escondidas, ¿verdad? Lo que ha hecho es incluir palabras ocultas para dudar de la palabra de Dios. Entonces, ese gnosticismo, esos primeros pasos que se dieron en la iglesia primitiva, cuando empezó la iglesia primitiva en el Nuevo Testamento, se empezaron a hablar de filosofías gnósticas. Pero permíteme decirte, Aristóteles era un gnóstico, fue el que preparó a Alejandro Magno. Él lo preparó con toda la sabiduría de los filósofos para que él fuera un gnóstico. Esto no viene de ahora, esto viene de mucho tiempo atrás, preparándose en filosofías intelectuales, ¿verdad?, para hablar de gnosticismo. Los evangelios gnósticos los llamamos evangelios, digamos comillas, porque el mundo ha tomado ese nombre, y yo le voy a poner las comillas porque el único evangelio es el evangelio de la palabra de Dios. Pero se llaman evangelios gnósticos y forman parte de los evangelios apócrifos. O sea, los históricos que estamos hablando, los 10 libros deuterocanónicos, les fueron incluidos papiros o libros para que todavía atacaran más con la apologética de la palabra de Dios. Entonces estos libros gnósticos se introdujeron en el año 393 durante el concilio de Hipona. Eso es importantísimo. Y se decidió que la lista de textos bíblicos que quedarían integrados en la Biblia que Dios habla hoy en día fueran 49 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. O sea, para un total de los 77 libros que son los libros que hablamos de la Biblia, Dios habla hoy. Así es. Pastora Pili, ¿esto en qué incide apologéticamente en la Biblia? Todo. Porque sí tenemos libros históricos que nos están hablando bíblicamente, recuérdenlo, históricos.
Pero a través de eso nos introdujeron libros gnósticos. Entonces nosotros estamos hablando de que vienen versiones ahora como el Evangelio de María Magdalena, que fue en ese gnóstico la esposa de Jesús, y que con ellos dos tuvieron un hijo, y que eso es el código de Da Vinci. Eso se llama gnosticismo. Eso es la introducción de los libros filosóficos, ¿verdad?, que se introdujeron allí, y los tenemos en vivo y en directo en la Biblia Dios habla hoy. Ahora, tenemos también otro tipo de gnosticismo, como es el libro de Enoch, que es un libro que narra la aparición de los ángeles caídos y las relaciones sexuales que tuvieron, que se llaman los nefilitas, con las hijas de Dios y los hijos de los hombres. Eso es importantísimo. Todo esto es gnosticismo, donde los 66 libros de la Biblia nos han hablado claramente sobre la apologética de la palabra de Dios. Ahora, déjame llevarte y como que empezar a entender un poco, para que cuando tú lo escuches, tú empieces a decir, wow, ¿esto por dónde es que estamos yendo? Hablemos del libro de Evangelio de María Magdalena, Pastor Roberto. Bueno, mencionando todo esto, que haciendo un pequeño cuadro de todo lo que estamos organizando en este tema, es importante tener presente, y muy importante, por favor, esta enseñanza es extremadamente delicada, tenemos que mirarla con mucho cuidado, porque lastimosamente el evangelio moderno, hoy en este siglo XXI, se mueve con mucha delicadeza este tipo de gnosis dentro de la iglesia. Así es. Entonces nos quieren enseñar un evangelio, o se nos enseña evangelio gnóstico en la vida cristiana. Así es. Es de mucho cuidado. Significa entonces que cuando nosotros escuchamos mensajes en la radio, en la televisión o en el internet, que buscamos tanto mensaje y leemos y encontramos mensajes muy bonitos, agradables, impresionantes, impactantes filosóficamente, impactantes gnósticamente, claro, pero no impactantes espiritualmente. Es decir, no porque hable bonito, porque tenga una frase con sentido interesante, es bíblico. Es una frase, algo así, si me permite la expresión, como un refrán popular, suena muy bonito, se escucha muy bien, pareciera que me produce una tranquilidad en mi corazón, pero realmente no estamos hablando de la Biblia, no estamos hablando del Evangelio, estamos hablando de expresiones filosóficas y de alguna manera expresiones humanistas. Por favor, ten mucho presente esta palabra, tenemos que definirla también en otro programa, para que hablemos del humanismo dentro de la iglesia. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque el gnosticismo ha venido a través de la historia hasta el tiempo moderno y ha ido penetrando las filas del ejército de Dios, disfrazando el evangelio de Jesucristo con, dice la misma Biblia, como lo leímos en un principio, con falsa palabrería, muy sutil, pero que no es el evangelio. En conclusión, entonces mencionábamos, por ejemplo, tú decías el evangelio de María Magdalena. Y esto no forma parte de ninguno de los evangelios que hasta el día de hoy se han escrito y conocemos, porque la palabra fue cerrada en el libro de Apocalipsis, por lo tanto no hay otro evangelio. Fue lo primero que leímos hace un momento cuando dimos comienzo a esta enseñanza. Por lo tanto, María Magdalena se colocó en la posición de la discípula de Jesús y se colocó en una posición de ser escritora de evangelios, y el gnosticismo lo ha traído a la vida de la iglesia. Vale la pena mencionar, tú decías hace un momento acerca de la película El Código de Da Vinci. Es un modelo interesante sobre cómo el gnosticismo está siendo enviado al público en general. Yo recuerdo cuando surgió la película del Código Da Vinci, cuánto impacto espiritual produjo, cuánto conflicto y polémica en los medios, si era una película de Dios, si no era una película de Dios, si era una película anticristiana. Pero por favor, el autor de esta película lo escribe y lo narra en su libro
Todo este texto es un libro totalmente ficticio. Es lo primero que el autor escribe en la introducción de su libro. Todo lo que está escrito aquí es ficticio, es decir, es agnóstico. Pero ¿qué sucede? Lo traemos a la vida de la iglesia y se nos dice entonces que aparece María, que hubo hijos entre Jesús y María, y mucha gente fue afectada con un mensaje agnóstico. Por lo tanto, el Evangelio de María es un mensaje que no está escrito en la palabra de Dios. Definitivamente es importante, por eso la apologética, entender qué defendemos y a quién defendemos. Ahora, solamente como para darles como un concepto de la palabra, existen la Iglesia Católica nos colocó el Evangelio de Tomás, que es la introducción de mensajes que Jesús le dio a sus discípulos, que supuestamente los habló con ellos y que no los dio a conocer a otro tipo de personas. El Evangelio de Felipe nos habla también de 143 dichos y fragmentos de conversaciones que Jesús tuvo con María Magdalena, que le pidió a sus discípulos que no se supiera absolutamente nada de ello. El Evangelio de Valentín, que se habla de 53 sentencias y que se hablaron de que se iban a tener, pero que esas sentencias iban a tener que ver solamente con los discípulos y con la iglesia. Y luego el Evangelio de los egipcios, que es bien interesante también, que es uno de los textos más cerca a los evangelios canónicos, digámoslo así, y tiene una fuerte referencia esotérica y mitológica que habla de Set como el salvador de la figura de Jesús. Este tipo de gnosticismo es lo que está funcionando hoy en un tipo de religión que se llama la iglesia científica. Este es el tipo de gnosticismo que funciona, pero déjame decirte, ese tipo de gnosticismo científico ya está dentro de, digámoslo, la cizaña ya está metida dentro de la comunidad cristiana. Bueno, y tú sabes, y lo conocemos, hay una gran mayoría de personas muy conocidas en los medios de televisión, en Hollywood, los artistas de Hollywood, que muchos se presentan, somos cristianos, y la prensa, la televisión los muestra como que se ha convertido y son cristianos, pero son cristianos agnósticos, son cristianos de la iglesia científica, o gnósticos, sí, porque hay que diferenciar el gnóstico del agnóstico. El agnóstico es el que está en contra de lo claro, que y entonces ese tipo de artista reconoce a la gente y dice, wow, pero mira, este autor se convirtió a Cristo, pero hay que ver a qué doctrina. Recuerden que nuestro tema hoy es apologética, y la apologética tiene como labor fundamental y su esencia es la defensa de la palabra. Así es que cuando estos hombres se incorporan a estos gnosticismos, como la iglesia científica, correcto, y aquí en los Estados Unidos de América la iglesia científica es inmensamente grande, absoluto, y ha ido creciendo, su fundamento en sí no es Cristo, su fundamento en sí es el pensamiento, repito, filosófico, el pensamiento lógico del entendimiento humano, es decir, el hombre no tiene salvación a través de Cristo Jesús. Ese es el pensamiento científico. Y es atacar, pastor, es importante explicar esto, es atacar el evangelio, atacar la palabra de Dios. Y fíjate, pastor, tú estás diciendo algo súper importantísimo. Yo creo y quiero que tú defiendas el evangelio, pero por favor, atacar, sí. Por favor, no ataques a nadie, no ataques a nadie. Cuando tú me escuchas, cuando nos escuchas a nosotros hablar, de ninguna manera estamos atacando a una persona, estamos atacando lo que dice la persona. Claro. Eso es diferente. Y algo interesante en este diálogo que estamos compartiendo. Hemos visto en esta historia de la apologética, a lo largo de esta historia, cuántos hombres y mujeres entregaron su vida apologéticamente, es decir, en la defensa de la palabra. ¿Por qué? Porque hoy la comunidad moderna, la sociedad moderna, simplemente determina a través de una ordenanza gubernamental, federal, jurídica, que los 10 mandamientos no pueden estar,
o que no se permite orar, o que no podemos orar en sitios públicos, cosas como esta. Pero cuando hacemos una evaluación, una reseña histórica a la Biblia, a su origen, a su historia propiamente, nos damos cuenta cuántos seres humanos han padecido persecución a través de los años en procura de la apologética bíblica, de la defensa de la palabra. Por lo tanto, nosotros no podemos tan simplemente como hoy decir, y vemos con tanta frecuencia, versión bíblica del autor fulano de tal. Tal persona decide colocar su nombre y hacer la Biblia de tal persona. No. Esto no es simplemente un libro comercial que podemos colocar en una sala de ventas y obtener beneficios de él. Se ha pagado precios de vida a lo largo de la historia en defensa de la sana doctrina. De hecho, uno de nuestros próximos programas va a ser la defensa de la doctrina, lo que defendió Jesús en la doctrina bíblica. Ahora, yo quiero que volvamos a 1 Timoteo, Pastor Roberto, si te parece, en el capítulo 6, que creo que es una cita muy clásica, muy llena de gloria. Y yo creo que vamos a leer el capítulo 6 del verso 3, despacito, porque con esta cita vamos a terminar el tema de hoy en la defensa del Evangelio. Así es. Leámoslo, por favor. Primer libro de Timoteo, capítulo 6, verso 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Y dice la palabra, apártate de los tales. Ahora, hay algo muy interesante, ahora que estamos mencionando este texto. ¿Se enseñan otras cosas hoy en el ministerio, en la enseñanza, en la iglesia? Por supuesto que sí. Claro que sí. Hay corrientes permanentes, corrientes que van y vienen y toman un poder impresionante. Y todo esto viene en demérito de lo que es la Biblia, la palabra de Dios. Hombres que han tomado el contexto bíblico con su propia interpretación, con un único sentir, y es beneficio personal. Pero aquí sucede algo interesante. Hace algunos años, si tú recuerdas, apareció un hombre que decía ser Jesucristo. Y Jesucristo hombre. Y creó su propia doctrina, su propia enseñanza. Y millones de seres humanos, no digo miles, millones de personas en el mundo entero lo seguían. Lo seguían a través de internet, a través de sus redes sociales, lo seguían en su sitio de congregación, específicamente en la ciudad de Miami. Este hombre pidió que las personas, miembros de su congregación, por ejemplo, se tatuaran el 666. Pero, ¿a dónde voy con este punto? Es interesante cómo la mente humana, el ser humano, que está en busca, en procura del Dios poderoso, en procura del propósito de Dios, se dejan arrastrar, permiten ser llevados por corrientes que vienen y van. Dice esta palabra, y si alguna persona enseña otra cosa que no sea conforme a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo, estamos hablando de una doctrina que no corresponde a la Biblia. Definitivamente. Y todo es por la falta de conocer la palabra de Dios. La Biblia nos dice que Dios tuvo que enviar un poder engañoso a fin de que, como no conocieron la verdad de la palabra de Dios, sean engañados por sus propias concupiscencias. Mis amados hermanos en Cristo Jesús, créanme que ha sido un privilegio estar con ustedes en este estudio bíblico Maná. Qué maravilloso ser apologéticos. Conviértete en un apologético, conviértete en un defensor de la palabra de Dios, pero por favor, primero conócela, estúdiala, entiéndela y luego defiéndela. No sea que te encuentres con un gnóstico
o con un filósofo o con una falsa doctrina, y entonces ellos conozcan más y crean tener la verdad y más bien te convenzan a ti de su mentira. Entonces hay que conocer la verdad, y la verdad os hará libres. Bendiciones. Mis amados, es un privilegio servir al Señor Jesucristo. Hasta una próxima ocasión. Nos despedimos declarando un tiempo de bendición sobre sus vidas, sobre sus hogares, sus familias, recordándoles que aquí estamos en este Instituto Maná, enseñando una palabra para que vayas, indagues, leas la Biblia, profundices y permite que a través de la lectura de la Biblia, tu palabra, tu corazón, tu familia sean completamente bendecidos. Hasta pronto. Hasta una nueva oportunidad. Bendiciones. Gracias. Egipcios y persas, griegos y romanos, todos lo han buscado. Lo intuían en las maravillas de la creación, el mar, la tierra, el cielo, las galaxias, pero Dios no se conformó con dejar pistas de su existencia. Salió al encuentro del hombre a través de los acontecimientos humanos y de su mismo lenguaje para que los hombres pudieran encontrarse con él. Para llevar a cabo sus planes, eligió a un pueblo, pequeño en número pero grande en importancia, el pueblo de Israel, cuyo padre es Abraham. Dios le escoge para hacerle padre de una multitud de naciones y le dice: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Tras la etapa de los patriarcas, Dios constituye a Israel como su pueblo. Le salva de la esclavitud de Egipto y establece con él la alianza del Sinaí, dándole su ley por medio de Moisés. El pueblo de Israel, o pueblo hebreo, será el depositario de las promesas de Dios ante toda la humanidad. Conservaron fielmente en su memoria la historia de sus antepasados, sus tradiciones y su fe, transmitiéndola oralmente de padres a hijos. Con el paso de los siglos, personas inspiradas por el Espíritu Santo pusieron por escrito las antiguas tradiciones religiosas, formando el conjunto de libros que llamamos Biblia. En la Biblia está escrita la revelación de Dios a los hombres, la historia más grande jamás contada, la historia de la salvación, que culmina con el mayor acontecimiento de la humanidad, el Hijo de Dios que se hace hombre. 73 son los libros que forman la Biblia, con dos partes bien diferenciadas, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Los libros del Antiguo Testamento, escritos entre el siglo XIII y el I a.C., recogen la historia de Abraham y los patriarcas, de Moisés y la alianza del Sinaí, de David y sus sucesores, hasta la venida de Jesús. El Nuevo Testamento contiene la vida y enseñanzas de Jesucristo, recogida en los Evangelios, y también algunos hechos de los apóstoles y cartas a los primeros cristianos. Todos estos textos fueron escritos antes del año 100 después de Cristo. La Biblia fue compuesta bajo la inspiración del Espíritu Santo por más de 40 autores diferentes. Pastores, profetas, reyes, sacerdotes, pescadores, como algunos de los apóstoles. A pesar de estas diferencias y de la enorme cantidad de años transcurridos, la Iglesia enseña que en la Sagrada Escritura está recogida la palabra de Dios y que Él es su autor principal. El Espíritu Santo inspiró a aquellos hombres, verdaderos autores humanos, para escribir todo y solo lo que Él quería, poniendo cada uno de ellos su esfuerzo, su talento y su habilidad de escritor. La Biblia es ante todo un libro religioso que narra la historia de la salvación. Por eso, cuando el Génesis describe la creación del mundo, no nos revela cómo se llevó a cabo, sino una verdad más profunda, que el mundo tiene su origen por creación de Dios. Para interpretar la Biblia, debemos fijarnos bien en las palabras y tener en cuenta las circunstancias históricas del autor humano, su mundo, sus intereses, las fuentes orales y escritas que ha utilizado y las expresiones que se usaban en su tiempo. Así descubriremos el estilo o género literario empleado por cada uno.
7 son los principales géneros de la Biblia. En el Antiguo Testamento abunda el género histórico, el jurídico, el profético, el poético y el sapiencial. En el Nuevo Testamento encontramos el género histórico, el evangélico, el epistolar y el profético. En los tiempos antiguos, la revelación de Dios a los hombres se transmitió por tradición oral durante siglos. Noé, Abraham, Jacob transmitieron la palabra de Dios a sus hijos en largas conversaciones. A partir del siglo XIII a.C., en la época de Moisés, aparecen los primeros escritos bíblicos, pero la mayoría se escriben entre los siglos VI y I a.C. Recogen las antiguas tradiciones orales del pueblo judío, haciendo más fácil su transmisión y enseñanza. La mayoría de los libros del Antiguo Testamento se escribieron en hebreo, la lengua original de los israelitas, y algunas partes en griego y en arameo. Pero pasados los años, no todos los judíos entendían el hebreo. Muchos se habían exiliado y vivían en ciudades y pueblos de lengua griega. Para ello se realizó una versión en griego, conocida como la versión de los 70, en la ciudad de Alejandría, en Egipto, alrededor del siglo II a.C. En los 46 libros que conforman el Antiguo Testamento, se nos narra la creación del mundo y del hombre, el primer pecado y la alianza de Dios con su pueblo. Cuentan también la historia del pueblo de Israel, a través de la cual Dios va preparando la venida del Mesías Salvador, Jesucristo. En esta historia se distinguen 3 grandes etapas: la de Abraham y los patriarcas hasta el siglo XIII a.C., la de Moisés, la alianza del Sinaí y la entrada en la tierra prometida entre los siglos XIII y X, y la del rey David y sus sucesores desde el siglo X hasta la venida de Jesucristo. Desde antiguo, la división de los libros del Antiguo Testamento se dispuso del siguiente modo: el Pentateuco, formado por los 5 primeros libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, contienen la historia de la humanidad y del pueblo de Israel desde la creación hasta la muerte de Moisés. Los 16 libros históricos, en ellos se recoge la historia del pueblo de Israel desde su entrada en la tierra prometida hasta la dominación griega. Son Josué, Jueces, 1 y 2 de Samuel, 1 y 2 de Reyes, 1 y 2 de Crónicas, Esdras y Nehemías, 1 y 2 de Macabeos, Ruth, Tobías, Judith y Esther. Los 7 libros poéticos y sapienciales que recogen máximas de sabiduría y de alabanza a Dios. Ahí encontramos los Salmos, Job, Proverbios, Sabiduría, Eclesiástico, Eclesiastés y el Cantar de los Cantares. Por último, los 18 libros proféticos, los 4 profetas mayores, Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, y los libros de los 12 profetas menores. Asolados por las persecuciones, los primeros cristianos escuchaban la palabra de Dios de boca de los apóstoles. Ellos transmitían de forma oral los hechos y palabras de Jesús. Fueron enviados por él a predicar el Evangelio, y así lo hicieron desde la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. La fe se difundía por todo el orbe, pero los testigos presenciales de aquellos hechos se extinguían, y se hizo necesario ponerlos por escrito. El Nuevo Testamento lo forman 27 libros. La primitiva Iglesia los recibió como libros sagrados, escritos por inspiración del Espíritu Santo, uniéndolos a los del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento comienza con los 4 evangelios canónicos, que son los que la Iglesia reconoció desde sus inicios como divinamente inspirados y por lo tanto transmiten auténticamente la tradición apostólica. Escritos entre los años 45 y 96 después de Cristo, relatan la vida de Jesús entre los hombres, sus acciones y palabras, su muerte redentora y su resurrección gloriosa. Los autores son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo y Juan fueron apóstoles del Señor y testigos directos de sus palabras y milagros. Marcos fue discípulo de San Pedro y San Pablo.
Lucas, médico de profesión, hizo varios viajes con San Pablo y, como explica en el prólogo de su Evangelio, habló con testigos directos para cerciorarse bien de los hechos que se disponía a relatar. Después de los Evangelios canónicos, encontramos en el Nuevo Testamento el libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito por San Lucas. Este autor, bajo la inspiración del Espíritu Santo, nos presenta con un interés histórico y dramático incomparable lo que fue la vida de la Iglesia en sus primeras décadas. Pablo nos da a través de sus cartas un profundísimo conocimiento de Jesucristo. Pablo es, ante todo, el doctor de la gracia, que trata los temas siempre actuales del pecado y la justificación, del cuerpo místico de Cristo, de la ley y de la libertad, de la fe y de las obras, de la carne y del espíritu, de la predestinación y de la reprobación, del reino de Cristo y de su segunda venida al final del mundo. El Apocalipsis es el libro profético por excelencia del Nuevo Testamento y a su vez el último libro de la Biblia. Su autor es San Juan y lo escribió hacia el año 96 en Patmos, una isla del mar Egeo, durante el destierro sufrido bajo el emperador Domiciano. El Apocalipsis relata de forma simbólica la segunda venida triunfal de Cristo, la parusía, que tendrá lugar al final de los tiempos. Vendrá resplandeciente de gloria y majestad para juzgar a los vivos y a los muertos y establecer definitivamente el reino de Dios. De los escritos del Nuevo Testamento se conservan más de 40.000 manuscritos antiguos procedentes de lugares muy diversos. Solamente en Egipto se han conservado casi 100 papiros gracias a la extraordinaria sequedad del ambiente de algunas cuevas donde se hallaban depositados. El papiro más antiguo contiene varios versículos del Evangelio de San Juan y está fechado hacia el año 125. Todo este abundante material ha sido sometido a minuciosos exámenes con ayuda de las tecnologías más avanzadas y se ha comprobado que con pequeñísimas variaciones, todos los códices dicen lo mismo. Estos son los nuevos comienzos en Cristo Jesús.